Cuando Cristo Jesús vino aquí a la tierra a cumplir la misión de poner su vida en la cruz del Calvario por toda la raza humana, vino una tremenda bendición y tenemos grandes beneficios. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco una vez más por este día de vida. Gracias, Señor, por todo tu amor, tu misericordia, por todo lo que tú haces en beneficio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú expiaste nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que también nos aseguraste tener vida eterna. Gracias, Padre, por tu plan que se desarrolló al pie de la letra. Te pido solamente que nos ayudes a recordar esto para alabarte, adorarte y agradecerte por todo, con toda nuestra vida y por todo el tiempo que estemos con vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 22. Y vamos a leer desde el versículo número 14. Lucas 22, desde el versículo número 14, dice: Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. El sacrificio voluntario de Jesús brinda a los creyentes muchas bendiciones maravillosas. Su muerte proclamó la fidelidad de Dios al cumplir su promesa de hacer un nuevo pacto que expiaría todos nuestros pecados. Jesús llevó sobre él el pecado que nos separaba entre Dios y nosotros, y nos hizo aptos para tener comunión con él, porque nuestro Dios es un Dios fiel que cumple siempre su palabra y sus promesas. Podemos tener comunión con él según el plan que ideó originalmente para nosotros. Cada día viene a nuestros corazones la gratitud que debemos tener hacia el plan maravilloso que Dios desarrolló. Y todo esto por el inmenso amor que nos tiene. Nunca se olvide que Dios nos ama con amor eterno. Y a la vez también que su maravilloso plan se desarrolló al pie de la letra. Es cierto, hermanos, es cierto, hermanas, que no podemos pasar por alto el doloroso sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le habrá dolido? ¿Cuánto habrá padecido? Inclusive sus discípulos le dejaron solito. Fue Pedro nomás desde lejos que estaba observando qué es lo que iba sucediendo. Y él enfrentó todo esto, solo, abandonado, despreciado, humillado, pero tenía toda una razón. Todo tenía un propósito muy específico y ese propósito era salvarle a usted, salvarme a mí, salvar al mundo entero de todos nuestros pecados. Él fue el sacrificio perfecto delante del Señor. Y una sola vez despió todos nuestros pecados. Y justamente Él dice: aquí estoy haciendo un nuevo pacto en mi sangre. No es con sangre de cordero, no es con sangre de un macho cabrillo, no es con sangre de un ternero, no, es con la sangre de Cristo Jesús, que es este nuevo pacto. Y este nuevo pacto que tenemos con el Señor justamente es que nosotros tenemos que buscar siempre el amor de Dios, la misericordia de Él. Cuando quizás le fallamos y pecamos, venimos delante de su presencia y le pedimos que nos perdone. Y ahí viene el Señor con su sangre y nos limpia y nos perdona y nos hace aptos para continuar nuestro caminar en esta tierra. Lógico, hasta cuando Él venga.
Nunca debemos pasar por alto esto y siempre debemos agradecerle por todo su inmenso amor. Y fíjese que inclusive cuando él estuvo padeciendo, vino tremendos beneficios para nosotros. Vamos a mirar a través de la escritura qué es lo que tuvo que pasar y qué nomás sucedió con él. Vayamos al Salmo 22. Salmo 22 y leamos del 1 hasta el 8. Dice la palabra del Señor en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, porque tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Como yo le decía, el Señor tuvo que aguantar, soportar toda lucha, toda prueba que él tuvo que enfrentarse, despreciado por la gente. ¿Cuántos se burlaron diciendo él no es el Mesías? ¿Cuántos no le tuvieron en poco todos los hechos, las obras que él hacía? Pero el Señor ahí manteniéndose. Y pudo llevar hasta el fin todo el propósito del Señor por el cual vino. Recuerde que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y es la raza humana. Estas palabras también fueron dichas en la cruz del Calvario cuando él estaba siendo crucificado. Él clamó a Dios y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dicen los expertos que estudian con más profundidad, dice que el padre cuando su hijo estaba muriendo se hizo a un lado porque él es santo, él es puro y no puede compartir un poco de su santidad con el pecado del hombre. Y el Señor Jesús estaba llevando todo el peso, todo el pecado, toda la culpa suya y mía. Estaba llevando sobre sus hombros. Y lógico, el Padre no podía estar junto a él. Y ahí que viene el clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mí, salvación, las palabras de mi clamor? Y en muchas ocasiones nosotros también pasamos pruebas, angustias, dificultades y podemos decir, Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo. Pero nunca nosotros nos vamos a comparar en el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Lógico, como seres humanos nos duele, sentimos angustia, desesperación, porque recuerde que lo más duro, más terrible y más tremendo del dolor en el ser humano, y desde luego también el Señor Jesús, no fueron tanto los dolores de las heridas, los dolores físicos, sino dentro de sí mismo, en el pensamiento, en el alma, en ese sentir, porque a veces, hermanos, sentimos morir, sentimos desfallecer y justamente es dentro de nosotros. Cuando alguien nos critica, cuando alguien habla mal de uno, no le afecta físicamente, pero dentro de uno comienza a carcomer ciertas cosas que no deben existir. Por eso siempre es bueno clamar al Señor, es siempre bueno deshacerse, despojarse de todas estas cosas por medio de la oración, por medio de la alabanza, por medio de la adoración a Dios y declararse libre para la gloria y honra del Señor y dejar todo a un lado y refugiarnos justamente en la paz que el Señor nos da. Recuerde que el Señor dijo que mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Y nos refugiamos en su palabra, en sus promesas y en su maravillosa paz y estamos todos tranquilos. Lo más hermoso de la vida es estar tranquilo.
Lo más hermoso de la vida es estar contento, feliz con lo que tiene, con lo que Dios nos ha dado. Eso es lo más hermoso, hermano. No tiene por qué afanarse tanto y desembarcarse en adorarle a Dios, en clamarle, bendecirle, en dar todo de uno también para Él, Señor. Porque la gente también, hermano, le rechazó al Señor, y justamente aquí en el libro de Isaías, capítulo número 53, Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y suplió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Señor Jesús fue rechazado y la gente se burlaba cuando decía que él era el Mesías. Y mire qué tremenda bendición y qué tan tremendo beneficio el Señor nos dio. Perdonó nuestros pecados, nos lavó, nos limpió, nos hizo nuevas criaturas y podemos clamar a Él. Y el Señor está diciendo que por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cómo nos habla claramente la palabra? Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros tenemos esta ventaja, este beneficio, que tenemos un sanador. Dios hace como Él quiere, y uno tiene que siempre aceptar su voluntad. Uno a veces nos explica por qué predicadores, pastores, líderes se enferman. Y no de una gripe cualquiera, sino de algo. Y comienza a minar su salud y comienza a minar su energía, y a la final terminan en muerte. Y lógico, mucha gente se pregunta y dice: bueno, es que quizás cometió algún pecado, quizás hizo algo malo. No, lo que sucede es que usted y yo siempre debemos pensar en esto. Nosotros como raza humana somos tan frágiles que con cualquier vientito nos enfermamos. Pero aquí tenemos la voluntad del Señor, tenemos la bendición de Él, y tenemos este tremendo beneficio, que tenemos esperanza en Él. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha tocado, nos ha sanado? Y hasta aquí estamos en victoria. Y nosotros le agradecemos al Señor. Es cierto, hermanos, que viene en ocasiones, viene dolores que uno no espera, circunstancias que no debemos pasarlo, pero uno continúa adelante confiando en el Señor, clamando a Él, porque sabemos que tenemos este beneficio. O sea, hermanos, no solamente Dios sana nuestras enfermedades, pero también perdona todos nuestros pecados. Y le rechazaron al Señor, pero eso también trajo un triunfo tremendo para el Señor. En el versículo número 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya
puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Qué lindo es saber que nuestro Señor triunfó, y un día nosotros tenemos que proclamar que Él es del Señor. Recuerde lo que está diciendo ahí en Filipenses capítulo 2, que se va a llegar un momento que toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es del Señor, para gloria de Dios Padre. Y todo esto, ¿por qué? Porque Él fue exaltado, porque Él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y tenemos nosotros ese beneficio de proclamarle al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso es que, hermanos queridos, la vida cristiana se vuelve una vida más feliz, más, como decirle, más llena de vitalidad, de energía, de confianza y esperanza, porque tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, y que Él está al alcance de nuestras voces, Él está al alcance de nuestro clamor. El Señor claramente está diciendo en su palabra, también clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Tenemos esa tremenda bendición, tremendos beneficios, y sabemos que el Señor Jesús triunfó. Él es el gran Señor, el triunfador. Y algo que también nos da un beneficio a nosotros es que si Él es el vencedor, nosotros también somos más que vencedores. Porque a Él le plació eso, hacernos más que vencedores. Porque, hermano, uno debe entender, cuando el Señor Jesús fue apresado, le llevaron delante de Poncio Pilatos y realmente ni siquiera obtuvo un juicio. Y fue tratado de una manera cruel. Hubo una injusticia cruel en él. Y nunca debemos pasar por eso también. Y agradecerle que el Señor pasó todas esas experiencias para asegurarnos que tengamos perdón de pecados y vida eterna. Vayamos al libro de Marcos. Marcos capítulo número 15. Marcos capítulo 15, el versículo número 15 hasta el 20. Marcos 15, del 15 al 20 dice. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. ¿Cómo fue él tratado? De una manera injusta. Recuerde que el juicio con Poncio Pilato fue tremendo, ¿no? Porque dice, leamos un momentito desde el versículo 1, dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta, les soltaba un preso cualquiera que pidiesen.
y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia les habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces y dijeron: crucificale. Pilato les decía: pues que mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y, le repito, el 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Cómo fue el Señor puesto en un juicio cruel, inhumano se puede decir? Y él estaba soportando, calladito, soportando toda esta prueba. Hermano, cada vez que yo leo esto, todo mi ser se conmueve al saber que todo eso él soportó. Nuestro Dios soportó todo esto: humillación, desprecio, maltrato. No solamente maltrato físico, sino maltrato moral. Y todo lo hizo por usted y por mí también. Todo lo hizo por la raza humana. Y el Señor claramente estaba hablando, diciendo: este es del nuevo pacto en mi sangre. Yo soy el que da vida, yo soy el que expía todo pecado del ser humano. Yo soy el que viene, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él se ha ganado nuestra admiración, se ha ganado nuestro aprecio, nuestro cariño, nuestras alabanzas, nuestras adoraciones es para Él. Para nuestro Padre, que Él tenía todo planificado. Para el Espíritu Santo que vino a darle fuerza y fortaleza a nuestro Señor Jesús para que terminara la carrera. ¿Cómo usted se hubiera sentido si le trataban ahí así de esta manera? Hubiera protestado, ¿no? Pero el Señor, tranquilo, no abrió su boca, porque se cumplía lo que estaba escrito de Él: despreciado, adolorido y todo por la gente. Y le repito, hermano querido, nosotros lo que tenemos que hacer es agradecerle al Señor por todos estos beneficios que tenemos. Todos nuestros pecados fueron borrados, todos nuestros pecados fueron perdonados. Él lo tiró al fondo de la mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. Somos nuevas criaturas. En eso yo, hermano, me gozo, en eso me apego cuando llegan momentos que estoy pensando por qué hice tal cosa, por qué hice esto y por qué hice el otro. Pero me consuela al saber que el Señor pagó por mí todo en la cruz del Calvario. Y no solo eso, sino que me hizo nueva criatura. Y el beneficio más maravilloso que tenemos es que somos sus hijos, porque Él es nuestro Salvador. Y nuestro Salvador no es cualquiera, sino es un Salvador misericordioso. Vayamos a Lucas 23. Lucas 23 y leamos desde el 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestro Señor ahí demostró su misericordia, su amor tan especial y maravilloso que Él tiene para nosotros. Este hombre, un delincuente,
estaba ahí colgado en la cruz del Calvario y él le suplicó al Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice con ese amor, esa misericordia, en ningún momento le reclamó, mira, tú eres un pecador, eres un ladrón, tantas cosas que has hecho, no te puedo perdonar. Pero el Señor claramente le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué Salvador misericordioso, hermanos. Por eso nosotros tenemos que levantar nuestras manos para adorarle, alabarle y bendecirle, porque Él perdonó todos nuestros pecados. Imagínese, a nosotros no nos preguntaron qué hiciste, por qué hiciste tal cosa, por qué no te detuviste a pensar a ver los hechos o las cosas que iba a pasar. Simple y llanamente el Señor nos perdonó. Nos lavó con su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y aquí este fue el primero de la salvación, el primero que obtuvo la gracia del Señor. Y solamente, hermano, que tuvo que hacer es decirle, Señor, lo que decía claramente, justamente padecemos de él porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció que este hombre era algo maravilloso y especial. Reconoció que era el Salvador. Acuérdate de mí. Y dice, hoy día, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así también, hermano, cuando nosotros venimos a sus pies y le pedimos que nos perdone todos nuestros pecados, el Señor nos perdonó y escribió su nombre y mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y esos libros un día se van a abrir, como nos dice en el libro de Apocalipsis, y dice la palabra, todo aquel que no fue hallado inscrito en este libro será lanzado al lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Hermanos, nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad y darle todo el honor, la gloria y la honra y decirle, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque tú hiciste todas las cosas para que yo te recibiera, para que yo reconociera que tú eres mi Salvador. Qué misericordioso, imagínese él estando en la cruz, bien adolorido, bien angustiado, y sin embargo él tuvo oportunidad para decirle, aquí está mi misericordia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo, hermano. Y uno cuando lee todas estas cosas dice, ¿por qué fue esto y por qué fue lo otro? Y no podemos casi entender por qué tuvo que pasar esto y cómo pasó. Es que la sabiduría que usted tiene y la que yo tengo es una sabiduría humana, es una sabiduría limitada nomás. Y nos sorprendemos de la sabiduría que Dios tiene. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 1, a ver qué nos dice. Primera de Corintios, capítulo 1. Veamos del versículo número 17 hasta el 25. Pues no me envió Cristo, dice Pablo, a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agrada a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los creyentes tenemos la oportunidad de participar de la Santa Cena en memoria de la muerte de Jesucristo. Participar de esta ordenanza puede ser una fuente de profunda renovación espiritual. Puede hacernos ver con nuevos ojos el precio que Cristo pagó por nuestra salvación.
Esto también nos recuerda que no estamos aislados. Somos miembros de una comunidad de personas redimidas que esperan con paciencia el día que Cristo vuelva a este mundo. Los beneficios del nuevo pacto se cumplirán por completo y permanecerán con nosotros para siempre. Lo que nos resta es, queridos hermanos de vida, esperando a Cristo Jesús, es adorarle, alabarle y agradecerle por este nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te quiero agradecer porque tu plan se desarrolló al pie de la letra. En eso muestras tu perfección, tu sabiduría, tu santidad y todo lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te agradezco, Señor, por todo lo maravilloso y bueno que tú eres. Señor Jesús, gracias por este nuevo pacto que tú hiciste en tu preciosa sangre. Te pido que cada día tú nos ayudes a recordar todos los hechos memorables para agradecerte, para alabarte y adorarte. Gracias, Espíritu Santo, que moras con nosotros y eres nuestro compañero fiel. A ti, Papito del cielo, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde. Y gracias por este nuevo pacto en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo tu amor y tu misericordia y por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, por favor, escríbalo. Ayúdenme a seguir creciendo. ¿Cómo? Dando un dedito arriba, dándome un like, compartiendo con otras personas y recuerde que somos afortunados porque el plan de Dios se desarrolló en nosotros. Nunca se olvide el nuevo pacto, los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Amén.